Me estuvo comentando respecto a los mensajes sobre Zacarías de todas estas semanas. Y es que me decían, bueno, pastor, mire, muy bonito todo lo que nos cuentan, que posiblemente vaya a pasar, etcétera, etcétera, aunque hay más de una versión, pero eso ¿qué tiene que ver con mi vida? Me lo dijo así muy directamente. Cómo yo aterrizo respecto a las cosas que acá me están explicando y qué utilidad tiene para mi vida diaria, el trabajo o mi participación en la iglesia, etcétera, etcétera, porque no encuentro claridad al respecto. Claro, Dios es grande, Dios es omnipotente, es el Señor de la historia, pero yo quiero que sea también un poquito más el Señor de mi historia. Y yo espero que el día de hoy podamos apuntar un poco hacia ello. Ustedes, ya les hice la advertencia, por lo menos cuando me ha tocado estar por acá, y es que estoy tratando de encontrar el enfoque pastoral más que aquello que podría ser una especulación respecto a lo que podría pasar. Leemos una serie de cosas. Fíjense, si buscamos sobre Zacarías, incluso sobre todo cosas últimas que se están escribiendo, van a encontrar que gente habla de la situación de Israel con Gaza y que el ejército y que el atentado terrorista, tal. N cosas se pueden decir. Sin embargo, yo quiero que el día de hoy podamos ir planteándonos como asunto final algunos de los elementos que encontramos acá y que pueden conducirnos a tener una actitud respecto a lo que el mensaje nos está diciendo. Por ejemplo, y empecemos haciendo los paralelos. Evidentemente acá el centro del cuidado de Zacarías es Jerusalén. Y la preocupación es todo lo que ha ocurrido respecto a Jerusalén y a Judá. Recordemos que el Israel de hace un buen tiempo está acá dividido, el reino del norte, que se le llama Israel, y el reino del sur, que es Judá. Al del norte a veces se le menciona como Efraín porque es la tribu más grande. Al del sur evidentemente se le llama Judá, aunque incluye también Benjamín. Benjamín es pequeño, entonces más se recuerda por Judá, y la capital es Jerusalén, ¿no? O sea, el reino del sur se quedó con Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén para nosotros? Jerusalén no puede acá sino representar para nosotros el hecho del centro del culto a Dios. Sea que lo entendamos como un culto futuro, mesiánico, sea como entendamos nuestra escatología, nuestros últimos tiempos, pero en lo inmediato, ahora, Jerusalén es la forma en la que tú honras a Dios en medio de otros que también buscan honrar a Dios. Y sin embargo, lo que nos queda claro en un principio, en el camino va adquiriendo otros sentidos, ¿no es cierto?, o otras especificaciones. Por ejemplo, estaba pensando, si me acompañan, si podemos retroceder al capítulo 12. En el capítulo 12, en el versículo 7, fíjense, de esos versículos que leemos y no los entendemos mucho, fíjese lo que dice acá en versión Reina Valera del 60. Dice Zacarías 12, 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezcan sobre Judá. Suena un poco extraño. Lo que llama acá la atención y que ocurre en todo el capítulo 12, por ejemplo, es que Judá y Jerusalén quedan separados, como si fueran cosas distintas, como si tuvieran intereses diferentes, cuando supuestamente Judá es el reino y la capital es Jerusalén. Es decir, son lo mismo en cuanto a intereses. Aunque nosotros que estamos acá en Lima, Perú, y a través de la historia que hemos leído, ¿no?, toda la historia que tenemos, ¿no?, toda la crítica histórica que hay al respecto, sí hacemos una diferenciación entre Lima y decimos provincias, ¿no es cierto? Es más, en lo político se dice, acá hay unos intereses y afuera hay otros. Entonces a nosotros sí nos ayuda esta distinción porque podemos más o menos comprenderla. Lo que debería ser la unidad de intereses, de identidad, acá está dividida, ¿no? Y nosotros tenemos el ejemplo en carne propia. Hace no mucho estuve con un misionero coreano, estuvimos acá moviéndonos por acá, por el interior del país, un poco, y él me comentaba, me decía, pastor, parece dos mundos. O sea, yo estoy en Lima y estoy acá en Huanta, estoy en el Pichari, en Ayacucho, esto es otro mundo, ¿no? O sea, parece muy diferente, ¿no?
y él viene de vivir en México. Decía, ya hay diferencia, pero no tanta, decía, no tanta como lo que acá vemos en cuanto a cultura, manera de hablar, comportamiento, cómo se visten, comida, etcétera, etcétera, una serie de cosas, ¿no? En cuanto a la forma de ver la vida, en cuanto a cómo es que escucho lo que me dice un pastor y lo que me dice un pastor de por ahí y lo que me dice un pastor de por acá. Existen diferencias. Y fíjense, si Judá, y regresamos a nuestro capítulo 14 de Zacarías, si Jerusalén, representa ese centro del culto a Dios, ese acercamiento nuestro a adorar a Dios, Judá en algún momento representa ese alrededor, y sin embargo, como acabamos de considerar, ya no les voy a hacer volver, pero daría ganas de hacerlo, en ese capítulo 12 se habla de que, cuidado, que Jerusalén no se sienta más que Judá. No sé si están captando ahí lo que se está diciendo. Está diciendo que es probable que tú puedas ser muy dedicado al culto, muy dedicado a las cosas de Dios, tengas mucho liderazgo, etcétera, etcétera, y estés mirando por encima del hombro a los demás. No sé si se dan cuenta de la sutileza con la cual se nos está diciendo estas cosas. Ahora, si vamos ya de lleno a este capítulo 14 de Zacarías y empezamos por el versículo 16, vamos a encontrar que la cosa empieza a llenarse de más excepciones y observaciones. Fijémonos. Dice la palabra de Dios, Zacarías 14, 16 en adelante: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, detengámonos ahí. ¿Se han dado cuenta de lo que está diciendo? ¿Quiénes son los que están subiendo a adorar a Jerusalén? Dicen, los que sobrevivieren, podrían ser los de Jerusalén, los jerusalomitanos, que han sobrevivido a tantas guerras, ¿no es cierto? Los que sobrevivieron, pero no, dice los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Qué pasa acá? O sea, ¿quiénes están yendo a adorar a Jerusalén? Aquellos que en un principio sitiaron militarmente Jerusalén. O sea, aquellos que eran enemigos de Dios están ahora los sobrevivientes. ¿Por qué han perdido? No han podido ganar, pero han sido enemigos de Dios contra Jerusalén. Y de esos que han quedado como sobrevivientes, ahora tienen que subir a Jerusalén a adorar a Dios. Los que adoran a Dios y que están obligados a adorar a Dios son aquellos que eran enemigos de Dios. Yo pienso que este es un llamado de atención para nosotros, porque ya empezamos a recordar aquello que la palabra quiere que recordemos. Recuerda quién eras. Tú eras enemigo de Dios. Tú eras enemigo de Dios. Y siendo enemigo de Dios, has sido derrotado por Dios, has sido humillado por Dios, y ahora te corresponde adorar a ese Dios. Ahora, ¿cuál es la circunstancia de esta adoración? Fíjense aquello de lo que nos empieza a hablar este versículo. Dice que de año en año se ha de adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acá tenemos que invertirle un poco de tiempo a la fiesta de los tabernáculos sin profundizar demasiado. Bueno, si ustedes van en las fechas que se celebra Sukkot, ¿no?, que es la fiesta de los tabernáculos, allá en el Israel de ahora van a encontrar que hay carpas por todos lados. Es la época en la que se acaban las carpas en los supermercados. ¿Por qué? Porque si tienes un jardincito tienes que poner tu carpa, ¿no? Y aún si no tienes jardín, en la sala de tu casa, aunque sea, pones tu esterita. Todo el mundo hace eso. Tienes un balcón, es interesante, véanlo, ahí está en YouTube, pasan por la calle y van a ver los balconcitos pequeños, a veces departamentos tan pequeños que se construyen ahora, como sea, tienes unos cuantos centímetros, ahí pones tus palos y todo, ¿no? Claro, ellos lo toman muy en lo celebratorio, porque hasta los niños juegan con eso. Uy, qué bueno, vamos a estar durmiendo en carpa esta semana, papá, mamá, qué alegre. Es casi como un campamento, ¿no es cierto? Pero el asunto no va por allí, la fiesta solamente, ¿no?
Sukkot, que es una fiesta que se instaura desde hace mucho atrás, ¿no? La primera mención está en Éxodo 23, ¿no? Es más, Éxodo 23, 43 lo tengo aquí reproducido en mi libreta, lo anoté yo mismo con mi letra, dice Éxodo 23, 43. Celebrarás para que las generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de Egipto. ¿Dónde habitaban los israelitas cuando salieron de Egipto? En el desierto. Tenían que armar sus 4 palos, poner su techo y sus paredes y de rato en rato otra vez deshacerlo y otra vez moverse constantemente, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Recordemos el contexto de lo que está pasando, y ya lo hemos mencionado más de una vez aquí en relación a Zacarías. El pueblo está regresando de Babilonia y están empeñados en 3 reconstrucciones. Reconstrucción de los muros del templo, ¿no? Si no, ahí lean Nehemías. Reconstrucción del templo, ¿no es cierto? Lean, por ejemplo, otro profeta que está por ahí, Esdras, ¿no? Y reconstrucción de la casa de cada uno. Si no, lean allí Ageo, donde se estaba hablando de esto, ¿no? ¿Y cuál ha sido el problema? Por ejemplo, señalado por Ageo, y que acá se prolonga, es que muchos se han estado preocupando por la reconstrucción de su casa y no del templo. ¿Recuerdan? ¿Cierto? La preocupación por el asunto de uno antes que por los asuntos de Dios. Y esto Dios lo critica. Ahora, esto también supone el llegar a una casa que uno no conoce, que no ha sido casa de uno, ha sido casa del padre o del abuelo o de alguien atrás, porque el que está regresando, si yo estoy regresando, he nacido en Babilonia. Si yo tengo menos de 70 años, he nacido en Babilonia. Y si estoy regresando acá y me estoy heredando algo, será algo que yo no conozco, no sé qué será lo que me toque. O posiblemente sí lo sepa, por lo menos en términos económicos, sociales, ¿no es cierto? Me toca una casa en un buen barrio o casa grande, etcétera, etcétera. Y si esto lo cotejamos con Sukkot, con la fiesta de los tabernáculos, nos vamos a dar cuenta de cuál es la intención de Dios detrás de esto. La intención de Dios detrás de esto es que sepas que si tú estás pensando que tu padre o tu abuelo tenían buena posición económica y por eso te dejaron buena casa ahora que estás regresando a Jerusalén, recuerda que tus ancestros vivían en chozas. Recuerda de dónde has salido. Recuerda de dónde has salido. Y mucho cuidado de estar levantando la cabeza delante de los demás. Mucho cuidado. Entonces, este es el sentido inmediato que nosotros encontramos respecto a la mención acá en relación a la fiesta de los tabernáculos. Tienes que ser humilde, no tienes que ser soberbio. Y sigue diciéndonos el versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir, ya se nos empieza a advertir que, bueno, si tú encuentras que en tu vida no hay bendición material, en este caso lluvia, estamos hablando de agricultura en secano, ¿no es cierto? Tenemos que esperar a que llueva. Si no llueve, nuestras plantitas se mueren, ¿no? Pues Dios no nos va a bendecir si es que nosotros no tenemos esta actitud que va más allá de la fiesta, de recordar quiénes hemos sido y de ser humildes delante de Dios en nuestro culto. Ahora, lo que ocurre a continuación, ¿no? Como segunda parte del mensaje, ustedes lo ven ahí en la parte B de sus programas, es que hay una mención respecto a Egipto. ¿Qué pasa con Egipto? Fíjense, voy a leer de corrido los versículos 18 y 19. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué pasa acá? Ya está el pedido y la exhortación y la advertencia ya está dada. Y de inmediato se nos lleva a Egipto como ejemplo negativo de lo que no debemos de seguir. Ahora, esto es un retroceso, dicho sea de paso, bien hacia atrás en la historia. Recordemos, los problemas últimos, ¿con quiénes han sido? Con Babilonia, bueno, en un sentido con Persia,
Persia ha sido el salvador del pueblo judío, porque si Persia no invade a Babilonia, el nuevo rey de Persia no los libera, ¿no es cierto? Pero antes ha sido Asiria, y antes ha sido Egipto. Claro, a través de la historia, ya no aparecen acá en la Biblia, sabemos los que vienen después a asolar y a sitiar Jerusalén, ¿no? Los griegos, los romanos, tiempo después tanta gente en el Imperio Otomano, qué sé yo, hasta nuestros tiempos, ¿no? Hasta llega la época de Inglaterra, etcétera, etcétera. Todas las cosas que ocurren con el tiempo. Pero en ese retroceso, donde se retrocede Egipto, uno se pregunta ¿por qué tanto retroceso? Y es que acá la mención a Egipto tiene dos sentidos. Primero, evidentemente, si se está hablando de los tabernáculos, estamos hablando de Egipto. Porque la fiesta de los tabernáculos es para recordar que el pueblo salió de Egipto a la tierra prometida para adorar. Ahora recordemos, nosotros podemos hacerlo. Si recordamos los diálogos que tiene Moisés con Faraón, ¿a qué apela constantemente Moisés? Déjame sacar a mi pueblo para que adore. No habla de libertad ni de esas cosas, dice, habla de adoración, ¿no? Ahora, siendo así, evidentemente Egipto representa esa opresión del pecado y la tierra prometida representa esa promesa de Dios de liberación respecto al pecado. Pero en un segundo sentido, y cuando acá se menciona, por ejemplo, esto de las lluvias, miren, dice el versículo 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones. La plaga nos hace recordar, por supuesto, esto de las plagas, de las 10 plagas. Pero esto de la lluvia, fíjense, en aquel entonces, los únicos que tenían agricultura tecnificada eran los egipcios. Tenían ahí toda esa tierra muy fértil, llena de limo, etcétera, con gran cantidad de materia orgánica en el delta del río Nilo, y había sistema de riego. Pero el sistema de riego depende de lluvia, no en ese lugar, sino en otra parte, porque si no llueve en las montañas, no hay posibilidad de riego, ¿no es cierto?, cerca al mar. Entonces, acá la advertencia sigue siendo siempre, ¿no?, en todo sentido, respecto a qué actitud estás tomando frente al culto y frente a la vida, frente a los demás. Miren, estaba pensando, ¿qué podría yo recordar respecto a esto que pueda mostrarle yo como ilustración? Mi esposa está sentada por ahí atrás. Y perdona que voy a mencionarte, pero mi esposa me contaba, tiene un primo, interesante, tiene primos dobles, porque ahí hermanos se juntaron, ¿no es cierto? Entonces ¿no? Y tiene un primo que cuando ella estaba acabando el colegio empezó a estudiar medicina. Entonces el diálogo, dijo, ¿cómo fue tu primera clase? ¿No? Y interesante la historia que me contó ella. Me dijo, primera vez en mi vida que me dicen Dios. ¿Cómo fue eso? Dice. Claro, la bienvenida nos la dio el decano y dijo, bienvenidos, queridos dioses. ¿Qué pasa acá? Dijo, sí, porque ustedes están llamados a ser dioses. Si acaban de estudiar, a quien quieran ustedes le dan la vida y a quien quieran ustedes se la quitan. Nadie más en este planeta tiene la propiedad que van a tener ustedes de quitar y de dar la vida a quien quieran. ¿Qué les parece esa bienvenida a la universidad? Mira, para mí es bien representativa. ¿Por qué? Porque a mí me representa esa actitud que ahora se está extendiendo por todas partes. No tienes que estudiar tal o cual carrera para que te hablen así, para que en la vida te traten así. La independencia que el ser humano está teniendo de Dios llega incluso a la iglesia. Paradójicamente llega incluso a la iglesia, sino como yo entiendo esta advertencia, por ejemplo, que hemos visto hace un momento en el capítulo 12, respecto a que, cuidado Jerusalén, si tú representas el culto a Dios, no vaya a ser que te crezca la soberbia por encima de Judá. No vaya a ser que ocurra eso. Y lo que la palabra nos está diciendo en estos momentos es, revísate.
Yo estoy recordando que en la reunión de predicadores me ofrecían, me dijeron por ahí como posible título para el mensaje, que no está en el programa, ¿no? Que cuando lo profano se hace santo. Y me parece un buen título. Pero hay que recordar que eso profano soy yo, no es el otro. Profano soy yo, que estoy ocupándome de las cosas santas que no deberían de corresponderle a mi carácter de hombre pecador. Y quiera Dios que cada uno de nosotros tengamos esta actitud de advertencia bien puesta en nosotros, de manera que no tengamos excusa delante de Dios. Estaba pensando en un pasaje, compartirles en este momento. Voy a ir al Nuevo Testamento. Si quieren me siguen, si no, no. Una historia bien, que a mí siempre me llamó la atención, en Juan capítulo 8. ¿No? En Juan capítulo 8 Jesús está dando su mensaje sobre la luz del mundo. Él dice que es la luz del mundo, ¿no? 8:12 en adelante, ¿no? Y hay gente que cree en Él. Hay judíos que creen en Él. Y al parecer, parece indicar que creen con mucha sinceridad. Y fíjense lo que le dice Jesús en el versículo 21 en adelante, en Juan 8, a esa gente que ha creído en Él. Les dice lo siguiente: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Creo que me anticipé mucho, ¿no? Creo que el versículo que estoy buscando está en, a ver, 31 en adelante, disculpen. 31 en adelante, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahí yo me detengo un momento. ¿A quién está hablando Jesús? ¿A sus enemigos? No. ¿Está hablando a quienes quieren hacerle caer en pecado? No. ¿A los que quieren crucificarle? No. ¿A quién le está hablando Jesús? A los creyentes, a los que han creído en Él. ¿Y qué le dice Jesús a los que han creído en Él? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué le respondieron? ¿Quiénes son los que le responden? ¿Los enemigos de Jesús? No. Los que han creído en Él. ¿Y qué le responden a Jesús los que han creído en Él? Le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Etcétera. Y el diálogo sigue, es un diálogo largo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el 39, le respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Siguen insistiendo, ¿no? Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿no? El 41, siguen ellos respondiendo, ¿no? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los que han creído en Él. Y qué interesante, ¿qué le dice al final de cuentas? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le está diciendo Jesús eso? A los que han creído en Él. Ahora, esto para mí es una advertencia. Esto es para mí una advertencia respecto a cómo estamos viendo nuestra fe. Si es que nuestra fe es una fe auténtica, si no lo es, o qué tipo de fe estamos ejerciendo respecto a lo que Dios nos está diciendo. Porque miren, si es que Jerusalén está representando acá el culto a Dios y Judá está representando alrededor, no vaya a ser que también nosotros podamos estar poniéndonos por encima de quienes están alrededor. Bueno, pero tenemos que proseguir con Zacarías. Versículos 20 en adelante. En aquel día estará grabada sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar. Y el último versículo de Zacarías, llegamos al último. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader
en la casa de Jehová de los ejércitos. Miren, yo les cuento algo respecto a las interpretaciones de Zacarías. Fíjense, no todas son así tan reconociendo lo armónico dentro de lo desarmónico, aparentemente, como recuerdan acá en la figurita que vimos, ¿cómo se dice? Montaña rusa, ¿no es cierto? Y estas cosas que daban, ¿no es cierto? Fíjense, más de un comentarista, sobre todo estos que son escasamente conservadores, suelen decirnos que hay muchas imágenes que hay que ver cómo se interpretan en los casi te dicen como que Zacarías tuvo un mal sueño y escribió cualquier cosa inconexa. Pero fíjense, acá las cosas empiezan a mostrarse como muy, muy conectadas. Cuando uno ve, por ejemplo, estos elementos de los caballos, las ollas, y empieza ya la cosa a cuajar, ¿no es cierto? No sé si el término se entienda, ¿no? No sé si saben, el cuajado es un término muy de origen agrícola, así que de pronto me estoy excediendo. Miren, esa mención, santidad a Jehová, ¿dónde aparece antes? Aparece en esta lámina de oro, ¿no?, que sobre el turbante que ve en la cabeza del sumo sacerdote tenía que estar escrita. Es decir, cada vez que el sumo sacerdote tenía que entrar en el templo, tenía que ponerse la placa esa que decía santidad a Jehová, ¿no? Es interesante, en el libro de Reyes se encuentra la historia del rey Usías, ¿no? Ya le mencionaba, creo que se lo mencioné la otra vez, ¿es cierto? Cómo es que Usías pretende en determinado momento, siendo rey, cumplir funciones sacerdotales y se enfrenta así, frente a frente, ¿no? Es un enfrentamiento entre el sumo sacerdote y el rey. Y el rey prácticamente le está diciendo: ¿tú quién te has creído si yo soy el rey? Yo sí puedo entrar acá, ¿no? Y mientras que en la frente del sumo sacerdote dice santidad a Jehová, en la frente de quien está ya centímetros frente a frente discutiendo con él, le empieza a aparecer la lepra. No sé si recuerdan esa parte, ¿cierto? Pues bien, esto que es exclusivo del sumo sacerdote, ¿ahora dónde está? En las campanillas de los caballos. Ahora, sabemos qué cosa era el caballo en ese entonces, qué representaba el caballo. El caballo era vehículo de los gobernantes, de la gente importante, la gran mayoría de las personas iban a pie, pero sobre todo, y en el contexto de lo que aquí se predicó la semana pasada, estas invasiones, etcétera, el caballo no puede ser sino el caballo de guerra. Y ese caballo de guerra ahora tiene estas campanillas que solían colocarse en los caballos o en las fiestas, o cuando había que hacer notorio el paso del caballo, la forma casi de tocar la bocina para que la gente se mueva, era la campanilla. Uno escuchaba la campanilla y ya sabía que estaba viendo el caballo, hay que moverse porque va a pasar el caballo, ¿no? Entonces, en ese medio de transporte, en ese desplazarse, en la vida cotidiana, ahora hay santidad a Dios. Es decir, todo aquello que tiene que ver con ir a un lado apunta a la santidad de Dios. Y finalmente se habla de la olla, ¿no? Y esto me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta, sobre todo los que conocemos el medio rural, sobre todo en los Andes, a veces, ¿cómo suelen ser las viviendas? Por lo menos hay 3 ambientes, 2 o 3 ambientes. Uno que es del dormitorio, a veces todos duermen juntos, ¿no? El baño está por ahí, a veces fuera de la casa, pero hay un solo ambiente que es todo, es sala, comedor, es cocina, y todo gira alrededor, sobre todo en época de frío, ¿de qué? De la cocina. No busque estar allí, ¿no es cierto?, donde está el fuego, donde la leña está ardiendo y donde está la olla. La olla es el elemento que une a la familia en el medio rural. ¿Por qué? Porque todos comemos de esa misma olla. Todos tratamos de estar cercanamente a ese fuego. Y acá lo que Dios nos está diciendo es que su presencia debe llegar hasta lo más íntimo de lo que implica para ti la vida familiar. Hasta ese mundo a donde los demás no llegan, hasta allí debe de llegar la santidad y la presencia de este Dios que tiene que ser santificado, ya no solo en el templo, en los términos de la época en que había guerra, en que había que defender a como dé lugar Jerusalén. Ahora, aún aquello que era exclusivo para el templo y para el sumo sacerdote está en la calle, y aquello que correspondía a
la consideración de Dios y que es sagrado para Él, está ya no en el templo, sino en la misma casa, allí en la olla donde todos comemos. Ahora, nosotros deberíamos recordar, si estamos hablando de los tabernáculos, y con esto tenemos que ir acabando, que cuando 1 Juan capítulo 1, versículo 14, se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No sé si ustedes saben lo que dice en el griego realmente, ¿no? En el griego se comete, no sé, nosotros hablamos de neologismos en esta época, ¿no? De palabras que se inventan. Se hace una cosa que no debería hacerse. El que es Juan, escribiendo eso, hace algo que se inventa una palabra, se inventa un verbo. Y eso podría traducirse literalmente esta palabra. Y la palabra se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, esa palabra puso su tabernáculo en medio de nosotros. No es habitó solamente, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Si lo quieren ver en términos de carpa, si lo quieren ver en términos de choza, Dios puso su tabernáculo en medio de nuestros tabernáculos. Dios puso su choza en medio de nuestras chozas. Puso su vivienda en medio de nuestras viviendas. Y claro, si uno profundiza más, se va dando cuenta que ese tabernáculo es su cuerpo. Allí donde era totalmente indigno para Dios hacerse tan limitado como un ser humano, tuvo el atrevimiento de hacerse como uno de nosotros. Es que, fíjense, si nosotros tuviéramos conciencia de quién es Dios, debería de chocarnos el hecho de que ese Dios tenga hambre al mediodía, tenga sueño en la noche y tenga que hacer sus necesidades en determinado momento y tenga que asearse aún para eso. Es que eso es increíble e inaceptable para Dios. Dios es demasiado santo como para rebajarse de esa manera, y Él puso su tabernáculo en medio de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Yo me pregunto, ¿con qué derecho yo voy a sentirme más importante que otro hermano? ¿Con qué derecho yo voy a poder estar mirando por sobre el hombro hacia los demás? ¿Con qué derecho aún yo voy a poder decir, bueno, pensar, yo soy un siervo de Dios? ¿Ustedes saben que esa palabra siervo está tan pervertida? ¿Qué significa ser siervo? Ser lo último. ¿Y cómo lo tomamos en el ámbito cristiano? Yo recuerdo en algún momento, no en la iglesia presbiteriana, pero en otra parte me han hecho pasar, pastor, pase siervo, por favor. Ese siervo pareciera, no sé, más que caballero, más que tan importante. Y siervo es hacerse el último. Reverendo, me está haciendo acá recordar. Reverendo, ¿no es cierto? ¿No? Yo recuerdo a un que decía, no, reverendo, decía, presentando uno que era ingeniero, reverendo ingeniero, no puede ser, hermano. Reverendo doctor. Hermanos, si por ejemplo, por lo menos en lo más mínimo, en lo más básico, en nuestras relaciones interpersonales, no somos capaces ni de perdonar, ni de pedir perdón, yo me pregunto, ¿con qué cara, si el día de mañana vamos a estar delante de Dios, vamos a ver cara a cara a aquel que se hizo como uno de nosotros? ¿Con qué cara? Zacarías tiene mucho que decirnos, definitivamente, y nosotros pienso que no hemos llegado ni a la superficie. Pero quiera Dios que si es que existe esta invitación a que recordemos de dónde salimos, lo recordemos de vez en cuando. Recordemos quiénes somos realmente, y que si es que se nos invita a ir a Jerusalén, pero no al punto de que Jerusalén se llegue a la soberbia respecto a los demás, es decir, yo sirvo en la iglesia más que tú, etcétera, etcétera, y cosas de ese tipo, nosotros no caigamos en esto. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga el libro de Zacarías en nuestras vidas. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, oramos no cualquiera, oramos al Dios que es nuestro Dios. Señor, y no podemos hacerlo sino pidiendo perdón, Padre amado, cuando nuestra actitud
Señor, frente al hecho de honrarte no ha sido la más correcta. Ahora, Padre amado, queremos nosotros acercarnos a ti con esta actitud a la cual se nos invita, como quien está yendo a Jerusalén, como quien está yendo a recordar de dónde vino. Y Señor, no es malo que recordemos de qué nos has perdonado, porque en más de un caso nos perdonas de aquello de lo que nosotros, ni siquiera nosotros mismos, nos podríamos perdonar. Y gracias, Padre amado, porque en Cristo Jesús tenemos este perdón. Y gracias, Padre amado, porque Él se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Gracias porque puso su tienda en medio de la nuestra. Padre Santo, si tú te rebajaste de tal manera, Señor, ¿de qué manera necesitamos nosotros? ¿Con cuánta necesidad, Señor, tenemos que seguirte, Padre amado, y tener una actitud como la tuya? Ahora, Padre amado, si todo en la historia apunta a que algún día todo sea santidad a Jehová, nos comprometemos delante tuyo, Señor, a que desde ya, desde antes, Señor, que eso llegue a manifestarse en plenitud, ya todo en nuestra vida sea santidad a Jehová. Y que en esa santidad, Señor, nosotros podamos verte, Padre Santo, al tratar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Que en esa santidad nosotros podamos ver el trato que tenemos con los compañeros de trabajo. Que en esa santidad yo trate al vecino que me trata mal. Que en esa santidad, Señor, yo perdone al hermano o a la hermana que me pida perdón. O yo, Señor, pida perdón, Señor, cuando mi hermano o mi hermana se ha sentido ofendido por mí. Padre Santo, que absolutamente todo lo que poseemos, hasta la intimidad más cercana, Señor, más inaccesible para los demás, Señor, llegue a estar impregnada de esa santidad hacia ti. Bendecimos tu nombre. Bendice, Señor, nuestras vidas. Danos corazones sinceros delante tuyo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.